Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, nos acompaña esta mañana para hablar de estos temas que ha planteado Carla hace segundos. Solanda, muy buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días y un saludo tanto a quienes hacen este programa, a ti, Janet, y también a la ciudadanía que les escucha. No sé cómo se está digiriendo la información que en este momento se está publicando y se está difundiendo tras las acciones de la jueza Nubia Vera, que acusa a el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, de haberle presionado para que pueda tomar una decisión en contra de la denuncia de Verónica Abad, y que además le entregó al puro estilo del Chucky 7, un pendrive en donde habría estado escrita la sentencia. Ya escuchamos lo que dijo el abogado de Mario Godoy y como dijo Carla, pues las pericias dirán quién tiene la razón. No estamos aquí para juzgar a nadie en este momento, pero ¿cuál es el entorno, el ambiente que se siente en el Consejo de la Judicatura con esta información sobre la mesa? Bueno, sin duda es un hecho complejo, pero creo que es deber nuestro informar adecuadamente a la ciudadanía. Cuando sucede una situación como la que se está viviendo, en cualquier caso, no se trata del caso de la señora Nubia Vera, puede ser un caso en materia de familia, en materia civil, contencioso tributaria, contencioso administrativa, penal, en cualquier caso, hay un deber de los funcionarios judiciales y mucho más de los que estamos ejerciendo cargos de autoridad en este momento o en cualquier momento, el deber es de garantizar independencia judicial. Frente a una denuncia específica, pues lo que corresponde cuando se trata de vocales del Consejo de la Judicatura, el control proviene de la Asamblea Nacional a través de la facultad de fiscalización para hacer control político sobre sus actuaciones y cumplimiento de funciones. Y en cambio, por existir esta denuncia pública, que de lo que conocemos la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio frente a lo que se conoció públicamente, es una investigación que está impulsando la Fiscalía, entonces le corresponde responder al implicado en esto, que en este caso es el doctor Godoy, responder y defenderse en ese ámbito. Ahora, otro es cuando hace referencia, Janet, al ambiente que se vive dentro del Consejo de la Judicatura, sin duda que un hecho como esto genera un debilitamiento de quien es en este momento la máxima autoridad del organismo porque lo preside. Debilitamiento, ¿por qué? Porque quien dirige una entidad como el Consejo de la Judicatura debe gozar de legitimidad, debe gozar de confianza, debe gozar de credibilidad. Y cuando se pierde ese capital, cuando no se tiene ese capital, obviamente que irradia y puede afectar a la entidad. Eso es lo que yo puedo señalar de lo que sucede frente a este hecho. Ahora, no solamente, y tiene usted toda la razón, finalmente, verdad o mentira, lo que está diciendo en este momento la jueza Nubia Vera, impactan directamente contra la cabeza de Mario Godoy, del Consejo de la Judicatura, y deslegitiman las acciones, el trabajo del Consejo de la Judicatura, generan mayor desconfianza, más de la que ya había en contra de esta institución de justicia del Estado ecuatoriano y por ende causan un debilitamiento. Pero es que no es solamente eso, mi querida Solanda. Yo voy a dar lectura a un X que yo me permití poner porque a mí me llamó mucha atención lo que dijo Nubia Vera, no solamente por el impacto de saber que pudo haber recibido algún tipo de presión por parte de Mario Godoy, sino porque develó quién está alrededor de Mario Godoy. Y eso no sé también cómo se vive ahí adentro, porque esto es algo comprobado. Jorge Carrillo es asesor de Mario Godoy y además ocupa, entiendo, un cargo dentro de la institución. Él es socio del grupo de abogados ILG Propiedad de Godoy y este es el dato, fue abogado de José Tamayo Arana, el juez que le rebajó la pena a alias Rasquiña de 20 a 8 años de prisión. Carrillo defendió lo indefendible. Al final Tamayo fue destituido por sus malas actuaciones. Por cierto, esa reducción de la pena a Rasquiña lo que le permitió salir a la calle, ir a un centro comercial y que lo maten. Así terminó ese caso y esa decisión. Pero esto también, ¿no cree usted que genera un entorno pesado, oscuro, sí, que alrededor de Mario Godoy estén personas
como esta, que además ha sido socio de su propio bufete de abogados. Sin duda, mire, lo que yo he procedido a realizar como vocal del Consejo de la Judicatura es a pedir información, porque adicionalmente resulta que en el mes de diciembre, sin consultar a los vocales, se hizo una desvinculación de un número de funcionarios que todavía no sabemos cuál es. Yo he pedido la información y se está postergando y no entrega a Mario Godoy y no le dispone al área que lo haga. Incluso creo que hasta estoy pensando que le está disponiendo que no lo haga, ¿no? Yo he pedido las matrices de desvinculados, porque además hemos tenido algunas situaciones de escándalo como la del oro, en donde hubo una denuncia de una persona que fue desvinculada por ya trabajando más de 8 años, por decisión al margen de las normas, según sus aseveraciones, y por haberle denunciado al director provincial. Entonces se veía eso como una retaliación. Ya tomamos medidas, se le removió al director del Oro, yo insistí mucho en eso, pero el problema mayor, que es el de los demás funcionarios y estas remociones que no sabemos en qué número se hizo y en qué lugares, sí contrastan con la actitud respecto de la persona que usted está señalando. Sin duda que después de haber sido mencionado, eso era suficiente para que el señor sea separado de la institución. De tal manera que yo estoy pidiendo la información con el objeto de tomar una postura al respecto, con datos claves sobre eso, para saber también si es que se han iniciado investigaciones en el ámbito disciplinario. Porque en el Consejo de la Judicatura, por menos y a buenos funcionarios, se les ha iniciado últimamente algunas investigaciones. Y en estos casos graves lo que corresponde es aquello, pero responsablemente el primer paso que he dado es pedir información. Luego veremos cómo se decanta, ¿no? Le doy un dato más, porque el señor Jorge Carrillo no solamente que fue abogado de José Tamayo Arana, y hoy es, o sea, al estar cerca de personajes que fueron destituidos por corruptos, del mismo sistema judicial, hoy ese abogado que en ese momento estuvo defendiendo lo indefendible es la persona más cercana al presidente del Consejo de la Judicatura. Además es socio de su grupo de abogados, pero además, Solanda, es abogado de Maribel Barreno en el caso Vocales, junto a Dolores Ventivilla, que resulta ser la esposa o pareja de Godoy. Entonces, es esto, ¿no? Es más allá de si lo hace o no lo hace él directamente, el entorno que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura deja mucho que pensar. Repito, ¿no? Lo que corresponde a un vocal del Consejo de la Judicatura y a los funcionarios es que gocen de credibilidad y confianza. Y obviamente que este hecho y estas acusaciones son gravísimas. En eso estoy muy clara. ¿Y por qué? Porque atentan a un principio básico que es la independencia judicial. Y claro, tienen todo el derecho de defenderse en el ámbito penal, en las investigaciones de la Fiscalía, ante la Asamblea en el ámbito de la fiscalización política, pero dentro de la institución hay que tomar medidas. No se las ha tomado. Mario Godoy actúa de manera diferente. En otros casos es muy ágil. Incluso Pasquines ha remitido a la Fiscalía para que se inicien investigaciones. Pasquines. Y en estos casos que hay denuncias reales de investigaciones sobre hechos muy graves que ha iniciado la Fiscalía, en cambio continúan allí los funcionarios. Mi gestión ha sido requerir la información. Estoy insistiendo. Una vez que me entreguen la información, yo haré una reflexión y pedidos formales sobre la situación de los funcionarios. Entonces, para concluir el tema de estas desvinculaciones que usted las compara con la permanencia de asesores y funcionarios que están dentro del Consejo de la Judicatura, que tienen oscuros antecedentes, que están muy cercanos al presidente del Consejo de la Judicatura y siguen allí, como el señor Jorge Carrillo. Pero en cambio ha habido una serie de desvinculaciones. ¿Podemos hablar de un número? No tengo el número, eso es el que estoy pidiendo y hasta ahora no consigo el número. De todas maneras, entonces usted tendría algunos datos, denuncias sí. De personas que han sido desvinculadas, usted dice por retaliaciones, ¿para estar en contra de qué? Al menos ¿Cuál es la sospecha? Al menos en el caso del Oro, se nombró un director provincial que ha sido cuestionado por varios meses. Se resistían a removerlo. Finalmente supe que el presidente le había pedido la renuncia, el señor no renunció, entonces allí yo hasta conversé con Mario Godoy y le dije no podemos seguir sosteniendo a este señor porque las denuncias son múltiples de abuso de poder en la dirección provincial,
de que trabajaba una persona que no tiene vinculación con el Consejo de la Judicatura formal, iba y hacía oficina de manera permanente, que había cambiado el personal de manera arbitraria en estos meses. Son denuncias varias. Pero la que se hizo más visible es una denuncia frente a la remoción de una persona que tenía más de 8 años de ser funcionaria y sin razón alguna se le notificó su salida en diciembre. Entonces, esta chica es la que indicó que ella había puesto una denuncia ante la fiscalía en contra del director y en contra de este otro personaje, y que, claro, ella consideraba que fue una retaliación a aquel acto el que le separen del cargo. Entonces ahí se tomó las medidas, pero lo que estoy mirando es este comportamiento diferenciado. En unos casos se actúa de una manera y en otros se actúa de otra. Por eso no tengo la información, he pedido formalmente, he pedido por escrito, y una vez que tenga la información, yo obviamente tomaré una postura desde la vocalía. De todo esto me surge una preocupación, y es que no hay nada oficial, pero hay una posibilidad, un rumor de que Mario Godoy podría volver a integrar la terna de la Corte Nacional de Justicia para volver a la presidencia, a ser candidato, digamos, o estar en esa terna que debe escoger el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para volver a la presidencia del Consejo de la Judicatura, para ser reelecto en ese cargo. Sin embargo, esta demora de la Corte Nacional de Justicia no sé si tendrá algo que ver con eso, con que como que ya la composición por este tipo de cosas les están obligados a cambiar. Yo esperaría que sí. No sé, dentro del Consejo de la Judicatura, cuál es el ambiente que se está viviendo y la expectativa de todo esto que usted está diciendo, más lo que yo he denunciado. ¿Cuál es la expectativa? ¿Será que lo vuelvan a poner dentro de una terna? Desconozco realmente, no tengo esa información, no puedo pronunciarme al respecto. Lo que sí creo yo necesario es que en el Consejo de la Judicatura, en los días que tengamos que laborar hasta que se haga la renovación del Consejo, tenemos que trabajar en temas que son productivos, porque hasta el último día se puede hacer cosas, y en ese sentido lo que yo he hecho en estos días es presentar una propuesta, porque no podemos postergar más el proceso de implementación de unidades especializadas en garantías jurisdiccionales, porque deriva además de una consulta popular donde la ciudadanía decidió, dijo que necesitamos justicia especial, justicia de dedicación exclusiva, especializada en materia constitucional. Por lo tanto, el ambiente que yo aspiro que exista en el Consejo de la Judicatura en estos días es de producción. Y de hecho, frente a esta propuesta estamos debatiendo, estamos trabajando, llegando a un consenso, y aspiramos que el día de mañana se convoque ya a la reunión para tratar esto y seguir avanzando en ese proceso. Y así hay otros que están en cola, que eso es lo que aspiraría, ¿no? Insisto en que obviamente los hechos que conocemos y que se hacen mención aquí afectan, sin duda que afectan, pero no queda otra que seguir trabajando. Ahora, y citando un poco el pronóstico que hizo Carla antes de la presentación de esta entrevista, es que los tiempos ya no dan. Es decir, que ese 29 de enero, teóricamente, que tienen que abandonar el Consejo de la Judicatura los actuales vocales y presidente y tener una nueva composición, nuevos miembros para retomar el trabajo, tanto, por ejemplo, de la preparación, conformación de jueces especializados en materia constitucional, como la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y tantas otras tareas que tiene el Consejo de la Judicatura, pues parece que sus funciones se van a prorrogar. O no sé cómo usted lo ve, ¿será que alcanza el Consejo de Participación Ciudadana a elegir nuevos miembros hasta el 29 de enero? No creo que alcance, porque el proceso tiene varios pasos. Hay que hacer, primero, que estén las ternas presentadas, luego revisión de requisitos, revisión de que no incurran quienes están postulados en inhabilidades, y posteriormente hay que hacer presentaciones de trabajo, impugnaciones. Entonces, desde un calendario ajustado no creo que alcance. Incluso ajustado, mucho más si es que hay incidentes en el proceso, no se alcanzaría. Pero también la ciudadanía debe saber que el Consejo de la Judicatura actual está compuesto por suplentes que hemos sido titularizados frente a la ausencia definitiva de los que fueron nombrados en el año 2019.
Y por esa circunstancia, casi todos, salvo el presidente, no tenemos suplente. Por lo tanto, no es que se puede reemplazar por un suplente cuando concluya el periodo. Y también los suplentes concluyen el periodo a la misma fecha que los titulares. Entonces, la salida jurídica yo no la he pensado, son temas que están surgiendo en este momento al mirar los tiempos. Habrá que revisar qué es lo que corresponde realizar para dar una solución a este tema hasta el Consejo de Participación Ciudadana pueda hacer la renovación total. ¿Quién es el reemplazo o el suplente del presidente del Consejo de la Judicatura? Que dada la normativa, digamos que, cuénteme si estoy bien en mi lectura de lo que usted acaba de decir. Si hasta el 29 de enero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no elige un nuevo Consejo de la Judicatura, la normativa prevé que los suplentes deben ocupar esos cargos. Ninguno de los vocales tiene suplente. El único que tiene suplente es Mario Godoy. Entonces, es el único que debería salir el 29 de enero. ¿Pero quién es el reemplazo? El reemplazo es Álvaro Román. ¿Por qué? Porque claro, porque ahí hay algunos hechos y algunos pronunciamientos de carácter jurídico que han determinado que el doctor Álvaro Román, por ser suplente que proviene de una terna desde la Fiscalía General del Estado, pero fue nombrado suplente para quien preside el Consejo de la Judicatura, él no puede titularizarse de manera definitiva. Por esa razón es que se condujo a que se nombre un nuevo presidente y para ello hay sentencias de la Corte Constitucional. Por lo tanto, él siempre va a tener la calidad de suplente para suplir a quien preside el Consejo de la Judicatura. Pero cuando usted dice siempre es ahora. Es en el periodo, ¿no? Es en este periodo con Mario Godoy. Correcto. Es en este periodo, esto empezó 2019, termina 2025, porque en estas situaciones jurídicas se han dado respecto del Consejo de la Judicatura nombrado para este periodo. ¿Qué pasa si no proceden? O sea, ¿quién tiene que ejecutar esta normativa, lo que prevé la normativa? Es decir, ¿quién debe ejecutar que hasta el 29 de enero esté este Consejo de la Judicatura? Como no hay suplentes, el único que debería salir es Mario Godoy, pero ¿quién lo ejecuta? A ver, voy a poner un símil, ¿no? Hay en algunas instituciones normas expresas que dice el propio Código Orgánico de la Función Judicial de qué debe suceder cuando no existe el reemplazo mediante el proceso correspondiente que diga la Constitución, sea concurso, por ejemplo, ¿no? Hay normas en donde sí se señala. En el caso del Consejo de la Judicatura, no. Y voy a poner allí en comparación con el Consejo Nacional Electoral, porque el Ecuador ha vivido una serie de hechos como esto, de autoridades temporales, de autoridades prorrogadas. En el caso del Consejo Nacional Electoral, lo que existe es un pronunciamiento de la Procuraduría en donde señaló cuáles serían las condiciones para la permanencia o prórroga y en función de eso es que el Consejo Nacional Electoral ha definido lo de la prórroga, porque tampoco se han nombrado quienes les tienen que reemplazar. Pero ahí sí hay suplentes, y hay suplentes que fueron posesionados por la Asamblea Nacional. Claro. ¿Qué pasa en la parte del Consejo de la Judicatura? Tomando en cuenta que, como usted dice, a mí me llama mucho la atención, y de hecho le estoy preguntando esto porque vamos a hacer un TikTok de esto, ¿quién reemplazar? Y entonces solamente saldría Mario Godoy. Tanto usted sí se quedaría como los otros representantes de las funciones del Estado. Mire, yo no me atrevo a decir cuál es la ruta de esto, porque como no hay normas claras, entonces este es un tema que hay que definir cuál es la línea en donde se realiza la interpretación. Pero porque haber esa posibilidad. Claro, porque son situaciones que son inesperadas para cuando se hizo la Constitución de la República y las leyes. Pues se supone que terminas el periodo y con la debida anticipación ya tenía que hacerse los procesos de sustitución de autoridades. Frente a ese hecho que no existe, lo que hay que mirar es cómo, con las normas que están establecidas en la Constitución, cuál es la mejor vía. Yo no lo he pensado, por eso es que no tengo la respuesta ahora. Pero ¿no? ¿Quién tendría que entrar a dirimir? ¿Es el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Es el mismo Consejo de la Judicatura? ¿Es la Corte Nacional de Justicia? ¿Quién entra a decir, aquí está esta norma? No está clara, pero
Aquí dice que si es que no hay nuevo Consejo de la Judicatura el momento que termina el periodo, tienen que ser reemplazados por los suplentes. Aquí el único que tiene suplente es Mario Godoy. ¿Quién es la institución o la autoridad? Sí. ¿O hay un autocontrol dentro del Consejo? No voy a decir con precisión eso, porque es un tema que hay que estudiarlo. Y para no equivocarme, prefiero no precipitarme. Es un tema que habrá que empezar a estudiar. Como no lo he pensado, no nos hemos puesto a chequear. Pero lo que ofrezco es ponerme a chequear y en una siguiente entrevista poder contestar. Le dejamos ese pendiente. Entonces, mientras tanto, como usted dijo, tienen que seguir trabajando, sobre todo ante la posibilidad de que se pueda extender ese periodo por porque el Consejo de Participación Ciudadana difícilmente va a elegir un nuevo Consejo de la Judicatura hasta el 29 de enero, tal como estaba previsto. En ese caso, pues las tareas pendientes siguen allí. Sí, la elección de nuevo Consejo Nacional, nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia es crucial. Y ahora, pues, con esta nueva composición del Consejo de Participación Ciudadana, no sé si todo se oscurece en vez de aclararse. Bueno, sí, hay cambios, ¿no? Nuestra institucionalidad siempre está sujeta a cambios. El otro día estábamos chequeando cuántos presidentes han habido en el Consejo de la Judicatura. El periodo es 2019-2025 y hemos tenido 5 presidentes en 6 mini periodos, ¿no? Porque recordemos que Álvaro Román estuvo primero 3 semanas y luego 6 meses. Entonces, 5 presidentes en 6 años, eso es lo que le genera inestabilidad a las instituciones, eso es lo que no permite que avancemos. En muchos casos, esa inestabilidad es producida por los propios actores, porque llegan a las instituciones y hacen lo que no deben hacer, y entonces, claro, hay clamor nacional de que salgan, como por ejemplo en el caso del señor Wilman Terán, y que después terminó investigado y procesado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un problema que tenemos y ojalá en el futuro no suceda. Para que no suceda, para que no haya esta inestabilidad, es clave, por ejemplo, que se elija a muy buenos perfiles para que vayan a las instituciones a cumplir con su deber. Mientras tanto, tiene que seguir avanzando la nueva organización de los jueces de la Corte Nacional. Sí, ¿Cómo va eso? De la Corte Constitucional, perdón, de los jueces especializados en materia constitucional, no los de la Corte. Son de primer y segundo nivel en materia constitucional. Eso es la tarea que estamos en este momento impulsando y esperemos que avancemos con aquello. Allí se requiere presupuesto porque son nuevos jueces que se tienen que incluir y el presupuesto implica infraestructura, implica mobiliario, implica equipamiento tecnológico y también contratación de personal. ¿Pero y cómo va eso? ¿En qué etapa? ¿Del 1 al 5? ¿En qué etapa están? En la etapa 1, que es elaborar la normativa. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Yo le dejo pendiente que nos averigüe qué es lo que va a pasar este 29 de enero. Yo creo que esa es la expectativa ahora. Y con esto termino, que sí me parece importantísimo para que la gente lo entienda, porque usted me ha dejado bastante clara la situación, pero ¿por qué es tan importante que sí puede existir una renovación de estos jueces del Consejo de la Judicatura? Sobre todo tomando en cuenta que vivimos un momento en donde la gente no confía en las instituciones. Una precisión, el Consejo de la Judicatura no está compuesto por jueces, ¿no? Los vocales del Consejo de la Judicatura. Eso es importante porque los jueces son los que administran justicia y el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. Es importante renovar por sujeción con la Constitución. La Constitución dice el periodo de un vocal del Consejo de la Judicatura dura 6 años. El periodo empezó a contarse en el año 2019 y termina en el 2025. Si actuamos en democracia, eso es lo que corresponde. Termina el periodo y tiene que hacerse el proceso de designación para un nuevo periodo 2025-2031. Solamente una aclaración, es que sí tienen que ver, me confundí en algún momento, pero por supuesto que tienen que ver con la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, pues concurso que se echó abajo, claro. ¿Y eso no tienen que retomar o se lo van a dejar al próximo, sea que sea? En eso, lo que nosotros adoptamos como decisión el día de la nulidad total del concurso de Corte Nacional de Justicia es la obligación de elaborar el reglamento. Y el reglamento, al menos en mi caso, he desarrollado una propuesta que la presentaré en los próximos días y ojalá podamos hacer un proceso colectivo de construcción desde otras reglas, porque hay que aprender
de las debilidades que hemos tenido en estos meses a efectos de promover nuevas reglas del juego que permitan un proceso exitoso. Y en ese sentido, y con esto termino, entonces, nuevos miembros, renovación de la Corte Nacional de Justicia, no sé, ¿para cuándo? Sin duda que eso va a quedar en manos de quienes ejerzan el Consejo de la Judicatura en el nuevo periodo. Y bueno, y eso es otra cosa que también debilita en general a las instituciones y a la justicia. Esto también debilita al Consejo de la Judicatura, que finalmente por A, B, errores y distintos tipos de circunstancias, finalmente no logró hacer una renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que está incompleta y que necesita estar completa porque es uno de los órganos más importantes de la justicia en nuestro país y no está completa y no va a estar. Y no va a seguir. Y eso debilita al Consejo de la Judicatura, debilita a la Corte Nacional de Justicia, debilita al sistema en general. Así es como va transcurriendo el inicio y va a seguir este 2025, sin resolver estos problemas de fondo fuertes que tiene la democracia en nuestro país, porque sin justicia, sin una justicia ágil, transparente, confiable, no podemos hablar de democracia. Le dejamos los pendientes y le deseamos un excelente día, Sol. Gracias, igualmente a ustedes y nuevamente agradezco la invitación. Vamos con recomendaciones.